¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, me alegro mucho que nos veamos. Andrés, buenos días. A la sintonía. Buenos días, doctor. Buenos días, Danilo. Buenos días, Abraham. Qué bueno que estamos hoy de nuevo en ¿Por qué enfermamos? Vamos a hablar hoy en continuidad con el tema de nuestra sesión anterior y tiene que ver con el asunto de la conciencia. Muchas inquietudes nos han llegado con relación al tema de la conciencia, justo porque hay un concepto que se transmite y que se maneja colectivamente, y es que la conciencia la llamamos como a un atributo de la mente, ¿no? Es decir, ya decíamos que para la psicología es la mente la que crea la conciencia, ¿cierto? Y aquí decimos que fue la conciencia la que creó la mente. Pero entonces estamos hablando de dos tipos de conciencia, ¿cierto? La conciencia de todos los días y la conciencia segunda o segunda conciencia. ¿A qué llamamos segunda conciencia? A la que conecta desde el campo vibratorio. Tendríamos tres vórtices de energía en el cuerpo. Uno en el cráneo, la cabeza, ¿cierto? Que es como la que dirige la mente. Un vórtice segundo, que es nuestro segundo, o podría llamársele tercer cerebro, pues en importancia y en magnitud, que es el cerebro del corazón. Desde allí hay una conciencia que es una conciencia amorosa. Y está la otra conciencia, que sería la que vibra desde el vientre. ¿Cómo así que entonces son tres conciencias y no que hemos llamado todos los días? La academia nos segmentó, nos parcializó la percepción de la realidad y nos hizo creer que todo aquello que no cabía dentro de la razón y la lógica no era concebible. Y luego nos encontramos con el punto de vista yógico de los yogis, o los yogas, pues, para que me lo entiendan más fácil. Ellos ubican la importancia del sentimiento. Entonces van a conectar mente con sentimiento. Y nosotros diríamos aquí que se trata de conectar los tres vórtices, ¿cierto? El cerebro craneano lo conectamos con el cerebro del corazón y a la vez conectamos estos dos con el cerebro, oígase bien, estoy hablando de cerebro abdominal. Hemos dicho así que son tres cerebros, ¿cierto? Reitero, el craneano, el cerebro cardíaco, más o menos compuesto por unos, dicen que unos 400.000 neuronas, que el cerebro cardíaco pues también piensa y también dirige y ordena la realidad. Y está el cerebro del vientre, que es el que dirige las emociones, el campo vibratorio en el campo de las emociones o dirigiendo las emociones. ¿Qué es lo que encontramos en la vida cotidiana? Seres demasiado descoordinados, una emocionalidad desbordante que luego se convierte en sentimentalismo y la persona no puede pensar. ¿Qué fue lo que pretendió el mundo de la razón o la dirección de la realidad desde el campo de la conciencia lógica y racional? Que ésta dominara los tres campos al tiempo: el campo mental, el campo sentimental y el campo emocional. Y resulta de que para coordinar esos tres aspectos
pues se trata no de combatirlos, no de segmentarlos, ni de parcializarlos, sino de cobrar integralidad. ¿Cómo integrar esos tres componentes en nuestra vida cotidiana? Hacer de nuestra percepción un sistema de sentir que acompañe emocionalidad. O cómo hacer de la emocionalidad, mirado de abajo hacia arriba, cómo hacer de la emocionalidad para conectar al sentir y conectar a nuestro propósito. El propósito ya es lógico, racional y es de acuerdo a nuestra capacidad de controlar y sobre todo de orientar nuestra propia realidad interior. Tenemos que ese cerebro abdominal se dice que está compuesto de unas 40 millones de neuronas y está instaurado justo en el intestino grueso. Imagínense ustedes entonces nuestro intestino grueso, que tan deplorablemente lo tratamos, es nuestro cerebro emocional. Digo yo, porque allí pues llegan los detritus y es el proceso de evacuación de los de lo que sobra pues en el cuerpo, ¿cierto? En ese sentido decimos que una integración entre esos tres vórtices de energía pues nos daría la integralidad en el ser humano. Lo que nos enseñó el chamanismo es que el chamán conecta desde el vientre con la realidad, y al conectar desde el vientre con la realidad conecta con cualquier elemento, con cualquier cosa. Es capaz de conectar con una piedra, conectar con el ambiente, es capaz de conectar con los vegetales, es capaz de conectar con los ríos o los espíritus que entre los queros toman el nombre de, ¿cómo es que se llaman? Los apus, ¿cierto? Apus o espíritus de la montaña, el espíritu del río, el espíritu de la quebrada, el espíritu de los valles. También lo llaman los duendes. Que otros llaman duendes y que aparecen en nuestra cultura ya como en el orden de lo maléfico, ¿no? Entonces los duendes que nos embolatan la vida, se lo tragó la montaña. Y las gafas. Ah, sí. Se lo tragó Oiga, pero eso de los duendes, a ver, pues yo realmente no creía mucho en ellos. Una vez me pasó algo muy chistoso en una academia de actuación. Yo estaba en una academia de actuación y modelaje, entonces pues las personas de la academia éramos estatura media o estatura pues alta, ¿cierto? Entonces llegó una mujer muy muy chiquitica, demasiado chiquitica y con boticas y todo eso, y llegó allá a la academia y entonces dijo que quería ser modelo y que toda la cosa. Entonces obviamente entre nosotros nos mirábamos y pues no, era demasiado chiquita, entonces nosotros decíamos pues, y no puede ser, no podría ser, según las exigencias de la academia había que tener una estatura promedio. Entonces nosotros, no, es que no podría ser, aparte pues no era una señora muy mayor, pero pues tampoco era una jovencita, entonces nosotros éramos como, igual estábamos muy jóvenes y también uno como joven tiende a no sé, digamos, criticar o cuestionar mucho las cosas, y entonces todos éramos como, no, esta y no no. mirar estéticamente bella a una persona. Eso, sí, el joven tiende a ser muy cruel, para decirlo así, entonces nosotros decíamos, no, pues esta señora no puede ser modelo. Sin embargo, habló con nosotros, se inscribió y todo, entonces luego salimos y ella se fue, y todos nos quedamos mirando a la señora, y de un momento a otro, la señora desapareció. Y nunca le quitamos la mirada a nosotros y todos nos miramos como, ay, hijo de madre, ¿aquí qué pasó?
O sea, porque fue muy extraño que ninguno le quitó los ojos y ella iba caminando y desapareció, era chiquitica y con sus boticas y todo. Entonces ya desde ahí empezamos a llamar, aquí en la academia hay un duende. Ajá. Hay duendes de lugares y hay duendes personales, ¿cierto? María Isabel hablaba era de los duendes personales, aquellos que enemigos internos que nos esconden las llaves. Los tiranos. Los tiranos internos. Están los duendes de los lugares, que son personajes que se quedan, entre comillas, habitando los lugares después de desencarnar. Muchas veces es que vienen de otras dimensiones, Sí. de otras eras, del futuro, del pasado. Llegan ahí y uno dice, ¿qué personaje es este? No, y que también cuidan los ríos, las montañas, el agua. Hablamos ya de aquello que llamaríamos las personificaciones, entre comillas, espirituales de los lugares. Como hay una forma de vibrar en particular de cada montaña, de cada río, de cada valle, de cada quebrada, hay una forma particular de vibrar que puede personificarse, tomar la forma humana para hablarnos, para comunicarnos algo, pero no sabemos qué nos quiere comunicar, ¿cierto? Entonces, en el lenguaje campesino, por ejemplo, se habla de que el perro que se tragó la montaña o el hombre que se tragó la montaña, nunca lo volvimos a ver. Se fue para el Alto de Carpintero y nunca más lo volvimos a ver. Y nunca más se le vio rondar por estos lares. Y son eventualidades que llegan a pasar y entonces quedan como en el misterio y cualquiera pues podría darle explicación, no, eso fue que se fue para otro lado, eso fue que se escapó en medio de la noche, tenía muchos problemas. Y tal vez lo que estaba pasando allí es que fue desviado de la ruta, entre comillas, ordinaria de la vida cotidiana y absorbido por esa fuerza, por ejemplo, de la montaña, del río, ¿cierto? Es muy tremendo esto porque no lo entendemos desde el punto de vista urbanístico, pero que son leyendas que siempre se tejieron, siempre, ¿cierto? Leyendas que siempre se tejieron. Entonces, por ejemplo, se habla de la cacica de Abeibae. La cacica de Abeibae es una construcción entre mito y leyenda. El mito es aquello que imaginariamente permite la instauración y la organización de un pueblo. Y la leyenda es aquello que se dice de un personaje que realmente existió. Miren la diferencia. Entonces, el mito no, hay mitos fundacionales y la leyenda le da contenido y sentido a ese mito fundacional, aunque no necesariamente los mitos tengan leyendas. Quiero decir, los mitos son como la raíz imaginaria que toma el sentido y razón de ser de una colectividad, sobre todo en la selva. Pero en nuestro tiempo pues tendríamos la construcción mítica de la realidad que nos permite la ciencia. La llamada ciencia permite entender el 4% de la realidad. El 4%. ¿Es un mito? No es un mito, o sea, es una cosa imaginaria, solo que la ponemos a rendir porque todos le apostamos a la misma forma de ver e interpretar la realidad. La ciencia, como la religión, como lo es la política, todo, absolutamente todo está construido de acuerdo a un imaginario, y ese imaginario tiene un origen, ¿cierto? Quiero decir, ese imaginario le da un origen a eso que nos pasa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la política para nuestra realidad actual, en el imaginario y los asientos reales, que también tiene asientos reales, surge a partir de los griegos, ¿cierto? La concepción política y la participación ciudadana en la determinación de las voluntades y los destinos del pueblo pueden ser orientados y determinados por
lo que llamamos desde lo griego la democracia, ¿no? Pero es Aristóteles quien finalmente viene a darle fuerza y sentido a esa percepción particular de la realidad. Entonces, le apostamos a la política y le apostamos al Estado como una forma de organización social. Vayamos a la sociedad primitiva de que nos habla Marx y nos habla Engels, ¿cierto? Donde todo era del colectivo, no existían fronteras, los pueblos vagaban de un lado para el otro. Fue el orden patriarcal que estableció el guerreo por los territorios. Claro, pues pasamos por una especie de oscuridad galáctica donde los recursos fueron muy escasos, entonces había que guerrearse para poder tener los elementos de subsistencia. Eso implicaba territorio, implicaba recursos, implicaba movilidad e implicaba compensación. Dijéramos que en esa... A la fuerza, sí. Cuando uno está en crisis, se cierra sobre sí mismo. Entonces las comunidades se cerraban sobre sí mismas en el tiempo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que pudiera sacársele a la tierra era realmente escaso. Vayamos a 12.000 años atrás, ¿cierto? Donde no existía la domesticación de un elemento tan esencial para la alimentación humana como el trigo o la sal. Entonces, como los pueblos se cerraban para mantener los pocos recursos disponibles, no compartirlos con alguien más, sintiendo siempre como agresor a todo aquel que llegara como a querer competirle por esos recursos. Entonces ahí se generó un asunto de la territorialidad y de la economía doméstica que se redujo a el bienestar de las familias como forma primordial, como grupo fundamental de las organizaciones, de la colectividad. Como quiero cuidar decir. el abastecimiento, y era para abastecerse, ni conservarse, protegerse. Exacto. En cambio ahora estamos en un tiempo donde los recursos abundan y hay un florecimiento de la productividad y de la creatividad, tanto humana como de la generosidad de la tierra misma. Miren ustedes, hace 80 años, por ejemplo, un campo de trigo podría rendir por hectárea 1 tonelada. Hoy puede rendir entre 70 y 80 toneladas. Vamos a saludar a esta hora a María Luisa Niño, Arturo Corrales, Óscar Arredondo, Maribel Ramírez, Sor María Jiménez, Claudia Milena Gómez, Diana Pineda, Mariana Osa y Maureen Lucía Lugo. Gracias por acompañarnos, por estar pendientes de nuestro programa y estar viéndonos a través de la transmisión por Facebook. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias. Yo quería compartir pues algo y una experiencia pues que tuve la semana pasada y antepasada, muy interesante con lo que el doctor Fernando estaba mencionando, y tiene que ver con los mitos, no leyendas, sino mitos de algunos de los indígenas, entre ellos los Embera, que están ubicados, pues ellos son muchos en Colombia, y estos son que están ubicados en el resguardo de Can Matarrúa, y precisamente el Jaibaná Chacri nos contaba el mito que hay alrededor de una montaña donde ellos se preparan como Jaibaná para poder ser. El Jaibaná es como el chamán en otras culturas, como el maestro o el abuelo o el brujo, también se le dice de muchas maneras. Entonces se prepara para poder ser sanador y ser el abuelo de una comunidad y apoyarlos con sus rezos, con sus ceremonias, con todos sus ritos de sanación.
Entonces uno de los ritos es que ellos van a la montaña, se van más o menos unos 8 o 10 días, ayunan y se preparan y están alrededor, pues ayunando, pero pueden comer de lo que encuentran a su paso, frutas o agua. Y resulta que personas que pasen por allá en cualquier, que incluso estar alrededor de un camino, si ellos pasan por allá y miran el río para la parte de arriba, ellos dicen que se congelan o se pierden en la montaña y no los vuelven a ver. Pero tiene que ver pues como con lo que ellos abrigan como sabio, como sagrado, de que prácticamente si se mira la montaña y pasa un ser ajeno a su comunidad, profana ese río y esa montaña. Entonces, pues el mito corre en todo el lugar y en todas partes, y entre ellos saben que no pueden ir sin el permiso del Jaibaná o de las abuelas o los abuelos. Entonces me parece que es bonito porque es la manera también de ellos conservar el río y el agua, porque el río es el que provee el agua de toda la comunidad. Y hablando del río que provee toda la comunidad, la semana pasada o antepasada también en ese momento estuvimos rezando por el río y por los ríos y por el río Cauca, orando para que no siguieran ocurriendo más tragedias y no pasara lo que está pasando. Entonces ellos dicen que cuando el río se profana, cuando el río se le cambia el cauce, se le cambia drásticamente y por el dinero o por la ambición o por, bueno, interpretémoslo como queramos, pasan este tipo de cosas. Yo pienso que hay que entender que no necesariamente para los indígenas el río es un elemento, o mejor dicho, es un lugar y un espacio que hay que respetar y cuidar, lo mismo que el agua, lo mismo que los árboles, lo mismo que la montaña cuando se extrae violentamente y se le saca o el petróleo o el mineral o etcétera. Entonces ellos hablan de castigo. Ellos hablan de que eso se devuelve y de que el río no perdona, la montaña no perdona, porque ellos son seres vivos y tienen derechos a ser respetados. Ubiquemos contextualmente a los oyentes y quienes nos siguen a través de YouTube, de Facebook, que no conozcan del tema. Se está construyendo una presa, una mega represa sobre el río Cauca. Es la única parte donde se está interviniendo el río Cauca en este momento, en la parte del cañón de Ituango Pescadero, ¿cierto? Uh-huh. Y resulta que se viene construyendo una presa hace 5 años y en estos días pues estamos en calamidad prácticamente, ya ha sido declarada calamidad pública, uh-huh, porque la presa se fue llenando, ¿no? Por motivos técnicos no han podido evacuar suficientemente el agua, en este momento está represada y el agua está buscando su cauce nuevamente y han aparecido una cantidad de videos pues que señalan cómo va irrumpiendo el agua por diferentes frentes, lugares diferentes. Y entonces ha producido crecidas a lo largo de corriente abajo del río. Los pobladores que han vivido habitualmente cerca del río están en peligro en este momento. Hay una alarma que reclama la evacuación de más o menos 4 pueblos. A partir de todo esto, pues no solamente porque los pueblos que han vivido a la orilla del río vienen siendo inundados, sino que también el sistema nuestro, bastante violento, ha producido 362 muertos aproximadamente por persecución paramilitar.
para que evacúen, porque no quieren evacuar la zona, porque son defensores naturales del territorio, y los están matando. 362 personas en no sé cuántas masacres, creo que son 62 masacres. Esto es lo que viene pasando, o sea, no solamente estamos violentando el río, sino que somos hijos del agua. Y al ser hijos del agua, pues, si se trata con violencia los elementos de la tierra, y lo que busca la ingeniería es domesticar de una manera grosera y de una manera brutal, domesticar las fuerzas de la naturaleza, y la naturaleza tarde que temprano vuelve a tomar su cauce, a tomar su lugar. Ella es no es reactiva, pero es muy suave, muy es suave. suave y lenta en la reconquista de su ámbito natural. Es constante, dijéramos, en ese trasegar. Ya sabemos que son fuerzas que siempre están allí, mientras que la fuerza del hombre es transitoria, ¿cierto? Una presa se sabe que tiene una durabilidad de 30, 40 años por la sedimentación que le quita capacidad, y bueno, por el desgaste de todos aquellos elementos que la hacen productiva. Pero estamos nombrando esto, es justo porque es una demostración palpable de que la tierra, la naturaleza en sí, va cobrando su efecto cuando la violentamos. Y estamos hablando del tiempo de la integración, ¿cierto? En el tiempo donde las posibilidades de energías limpias es de todos conocida, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, una fuente natural de energía en nuestro querido territorio nacional es la energía solar. Tendríamos energía para dar y convidar, o sea, pero no. Los dueños del sistema económico, los que quieren vender la tierra, los que han hecho negocio a través de la construcción de estos sistemas de explotación de la tierra y los recursos, siguen apostándole a formas arcaicas de producción de energía. Y claro, es que la energía solar no tendría ningún costo, o podríamos adquirirla a un bajo costo, mientras que estas energías pues implica maquinaria, implica apertura de carreteras, implica movimientos ingenieriles, implica todo lo que ustedes quieran. Y todos los costos. Todos los costos que esto tiene en términos de las densidades de las cuales venimos, la era de Piscis, ¿cierto? Donde todo se manejaba era a choque, ¿cierto? Íbamos era al choque con cada cosa, a ver quién es más fuerte, a ver quién es más capaz. La cantidad de muertos, por ejemplo, que dejó la construcción del canal del Suez, y en especial la construcción del canal de Panamá, es inverosímil la cantidad de muertos, tanto por las pestes desatadas debido al hacinamiento de los grandes campamentos de la gente que trabajaba allí, como por las fuerzas naturales que se desataron en la zona, ¿cierto? Y hasta donde las fuerzas naturales también no se hacen representar a través de la reproducción de zancudos, a través de lo que llamaríamos plagas, ¿cierto? Plagas. Las llamadas plagas, ¿cierto? Porque si producimos desequilibrio, entonces la naturaleza también, que es dadora de vida, la tierra que es dadora de vida, pues también se defiende con ciertos elementos que son asequibles a su propio poder. Pero bueno, finalmente, ¿a qué nos conduce todo esto? Miren por dónde vamos en el campo de la conciencia. Si nosotros nos reconocemos como parte vibratoria de la tierra,
como campos vibratorios. Hagamos de cuenta, lo decíamos en un poema, somos pabilos encendidos que caminan por la tierra, pabilos de la tierra que caminan sobre ella. Pero así como somos pabilos, somos posibilidades de concienciación y de transformación. ¿Hasta qué punto esos pabilos encendidos no pasan de ser, dijéramos, las mismas tragedias Repetirlas. que repetimos? No despertamos de ese letargo de la era de Piscis, donde íbamos a troche y moche tratando de combatir y tratando de escindir, tratando de marginar todo aquello que no fuera afín con nuestra propia emotividad o aquello que resultara agresor para nuestras emociones o para nuestro sentimiento o para nuestro llamado propósito. Y en ese sentido, entonces, como no estamos integrados con nosotros mismos, nos convertimos en enfermedad para la tierra misma. Y eso se nos devuelve en enfermedad para nosotros mismos, para la humanidad. O sea, ahí tenemos toda la lógica a la mano, ¿cierto? ¿Qué quiero ser? ¿Voy a ser un ser integrado conmigo mismo o voy a seguir reproduciendo los mismos sistemas de explotación, de manipulación y de agresión contra la tierra, que es una agresión contra mí mismo al fin de cuentas? Ese punto me lleva a analizar lo que hemos venido hablando durante el programa, y es esos mitos y leyendas que guarda la humanidad, ¿cierto? O en su tierra, y cada quien se apropia o no de ellas. Entonces aquí me cuestionaba, ya que hablamos de la conciencia, de mitos, de leyendas, de la tierra, de todo esto, hay cosas que para unas personas son ciertas, pero para otras personas no son ciertas. Entonces, humanamente, existen o nosotros tenemos la capacidad de crear y hacerlos existir. ¿A qué me refiero? Ejemplo, alguien habla de, es que los zombies son reales. Hay otra persona que te va a decir, no son reales, eso no existe, eso es mito, no sé qué. Pero no, es que son reales porque yo los he visto. Entonces, ¿qué hace ahí la conciencia? O sea, porque sabemos que la humanidad se mueve por creencias, pero entonces todos creemos en cosas diferentes. Y digamos, el que las ha visto, por así decirlo, pues va a creer, pero el que no las ha visto no va a creer. Entonces, eso, ¿qué papel juega en lo que estamos hablando? Qué bonito, sí. Yo creo mi propia realidad y mi realidad funciona de acuerdo a lo que yo creo de la realidad. Pero hay una parte que nos convida inmediatamente, nos va diciendo, nos llama a juicio, para decirlo más exactamente, bueno, ¿usted qué? O sea, ¿dónde se va a ubicar? Porque es un dicho ya muy propio de nuestra cultura, y es que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Estamos diciendo con esto que si usted no se reconoce como parte vibratoria de la totalidad, va a estar caminando por el mundo como un bicho para sí mismo y para el planeta. Si usted no conecta sino desde la mente, su vida será un lamento y vivirá del lamento que le llega a través de las desinformaciones de los medios de comunicación, o de comunicación muchos de ellos, o va a vivir para la enfermedad. Entonces, mire cómo nos situaríamos en esos ámbitos, ¿cierto? Cuando estamos desconectados de nosotros mismos, somos una amenaza para nosotros mismos fundamentalmente, porque aquello que combatimos afuera termina devolviéndosenos. Pero también aquello que combato en mí mismo está representado en lo que combato en el mundo exterior. 3 fuentes entonces de enfermedad. La desconexión conmigo mismo, que me lleva a la desconexión con lo social. Al estar en desconexión con lo social, estoy desconectado del planeta. Al estar desconectado del planeta, voy por la vida como un zombie,
un ente o un sobreviviente, para decirlo más en términos bondadosos. Más bonito. Apenas estoy sobreviviendo ahí a los trancazos, a los empujones, y después digo que es Dios, no lo que Diosito Nos quiera. pegó, sí. ¿Cómo así que lo que Diosito quiera? ¿Y quién es Diosito? Ah, no, que es que el sistema, que es que los gobernantes, que es que el hombre es ególatra, que es que el hombre es soberbio, que es que... No, esa es la diosedad. Esa es la diosedad que yo tengo que reclamar en mí. Hasta dónde mi destino va a ser realmente orientado y conducido en esa integración de lo que podríamos llamar sentir, vibrar emocionalmente y pensar adecuada y orientadamente. Miren ustedes, yo sé que esto nos lleva por la vía de la confusión, porque la mayoría de la gente poco o nada ha escuchado de esto, pero la idea es que nos enteremos, porque si no nos enteramos, pues, ¿de qué se trata? ¿Para qué estamos aquí? Y de eso se trata, de ampliar la conciencia. La conciencia de mí mismo me lleva a la conciencia del entorno, la conciencia del entorno me lleva a la conciencia planetaria, me lleva a la conciencia cósmica. Y es ahí donde decimos entonces, vamos a crear qué tipo de realidad, a reproducir la realidad que nos vendió el sistema de ingenierías que se dedica a atacar el medio ambiente, o aquel tipo de posición integradora donde nuestra creación ingenieril permite, por ejemplo, generar energías libres. Claro. Donde las energías libres pues no tendrían ningún costo. ¿De qué está pegado el sistema económico y financiero internacional? Del sistema de producción de energía, ¿cierto? La energía del petróleo, la energía para la producción, la energía para el alumbrado público, la energía para los motores que ellos mismos producen, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos, y ya esto es de conocimiento público, ya tenemos carros que funcionan solamente con vapor de agua. Bueno, el agua la recogen los carros directamente de la atmósfera y la ponen en su sistema de metabolización y la transforman en vapor de agua para producir la energía de unos carros superpotentes que alcanzan en 3 segundos alcanzan 100 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de formas de producción que son realmente limpias y que nos pueden llevar por otra vía donde se da la real democratización del sistema energético, democratización del sistema energético, que es el que nos tiene prácticamente sometidos y manipulados. Porque como ellos son los dueños del sistema de producción de las energías, ¿cierto? Nos están vendiendo la energía. ¿De qué dependemos la mayoría de los seres humanos? ¿Y a qué se debe que tengamos que estar conectados? Porque de ellos... Porque compramos la energía que porque compramos la energía que está en el universo. Exacto. Y por eso es tan peligroso la propuesta de, pues, haciendo una cuñita de la energía solar, de la producción limpia, de la minería artesanal, de volver al agro. Y entonces uno encuentra gente que dice, no, sin inversión extranjera este país se va a pique. Hombre, se trata de que los capitales transnacionales muevan su fondo económico y su rentabilidad, o que cada uno de los ciudadanos nos empoderemos de la capacidad productiva y la capacidad de generar alternativas, de vivir con lo mínimo, obvio, para ahorrarle al planeta nuestra contaminación. Esa es una perspectiva.
La otra es vivir en abundancia, pero aprovechando al máximo las demás energías que nos posibilita eh, la, las fuentes hídricas, que nos permite el movimiento eólico. Estamos hablando del viento, ¿cierto? El viento como productor de energía, el sol como productor de energía. Ayer me leí algo sobre cómo el pensamiento, digamos, capitalista o el pensamiento en ese sentido que tú planteas es el pensamiento consumista. Ajá. Entonces, y el pensamiento holístico, limpio, es el pensamiento sostenible, o sea, cómo nos autosostenemos, no nos enfermamos, nos autocuidamos y ayudamos para ayudarle al entorno, al planeta, a los seres humanos que tenemos alrededor. Es que igual Colombia es un país también que tiene mucha riqueza y de hecho si lo buscamos en sitios web, en internet, vamos a encontrar muchas de las riquezas que tiene nuestro país en diferentes áreas. Pero ¿cuál es la cuestión? Que es un país que creo que le ha faltado más unidad, que es lo que estamos hablando aquí, más mandar como en una misma dirección para poder explotar todo ese potencial que se tiene como nación, porque mientras no desarrollemos todo eso que tenemos y no andemos en unidad, pues sí vamos a estar cuestionando lo uno y lo otro, pero la cuestión no es estar en cuestión, sino estar en conciencia y ver cómo unidos desarrollamos grandes cosas con nuestra nación y con todo lo que tenemos en ella que la hace una nación rica. Es apostarle entonces a la integración propia en responsabilidad. Si me integro conmigo, me integro con el entorno, y al integrarme con el entorno dejo de ser un virus, dejo de ser una peste, dejo de ser un bicho para los demás y para el planeta. Esa responsabilidad entonces implica que nos reconozcamos en nuestra propia naturaleza, porque la mente nos conecta con la vida cotidiana, el corazón nos conecta con el verbo fundamental, el verbo creador, que es el verbo amar. El verbo amar. Y el vientre nos conecta con la vibración, que en nosotros es sexualidad y es expansión de las posibilidades amatorias. O sea, como si el corazón hubiera generado dos vértices impresionantes de expansión. Uno, la mente para adaptarnos a esta realidad, y la otra, el campo vibratorio del vientre, que es el que nos permite ensanchar, ampliar en deseo las probabilidades que nos permite el entorno. No abogamos por una vida precaria, abogamos por una vida llena de generosidad, pero la generosidad se da en tanto nosotros abramos la mente a que la mente no sea solo dinero, no sea solo individualmente, no sea solo producir títulos académicos, no sea solo defender mi negocio a ultranza, sino que cuando abro la mente a todas las posibilidades que desde el campo vibratorio nos permite una realización, pues estamos camino al infinito. Las condiciones nos irán generando formas diversas, muy diversas de goce y de disfrute de la propia existencia, y en ese sentido entonces promovemos otras formas de vida y promovemos formas de integrarnos con la realidad sin que tengamos que agredir a nada ni a nadie. Especialmente dejamos de agredirnos nosotros mismos con la enfermedad psíquica, con la enfermedad somática, con la enfermedad social y la enfermedad planetaria. Ese punto de integrar la mente con el corazón y el vientre es la clave, pero tenemos que reconocer que hay personas que tienen esas tres cosas en desconexión, que tienen la mente por un lado, el corazón por otro lado, el vientre por otro lado. Entonces, ¿cómo pueden hacer estas personas para integrar las tres? Qué bonito, Andrés. Llegamos al punto clave, y es que en este tiempo, pues,
hay que admitirlo. Hay que admitir que la educación tiene que dar un vuelco definitivo. Y el vuelco ya no es transmisión de conocimiento. El vuelco es ayudar a integrar conocimiento, a integrar el conocimiento chamánico al conocimiento académico y al conocimiento científico, obviamente al conocimiento tecnológico. ¿Cómo integrar esos 4 elementos de tal manera que produzcan un sujeto que ya pueda razonar en sensibilidad desde su emocionalidad? Quiero decir, integrando la emocionalidad. No es que nuestra vida va a ser gobernada por la emocionalidad, no es ceder, es integrar, combinar esos 3, ese trípode que ya nos constituye. Y para eso hay que hacer ejercicios. ¿Qué ejercicios? Mínimamente aprender a respirar desde el vientre. Aquí decíamos una vez, el guerrero espiritual aprende a respirar desde el vientre porque sabe que desde allí se conecta con la totalidad. ¿Qué es lo que mueve a la enfermedad psíquicamente hablando? Las ideas que nos hemos forjado sobre la realidad. Hay una paradoja que me parece muy hermosa. No recuerdo quién fue que escribió un texto, pero la paradoja de los 40 locos. El psiquiatra tiene 40 locos a su disposición en el psiquiátrico. El psiquiatra aspira, el psiquiatra corriente aspiraría a que esos loquitos se mantengan estables, suministrarles adecuadamente la droga y las porciones suficientes. La paradoja viene en que el psiquiatra, si se puede mirar en cada uno de esos 40 locos, esos 40 locos van a empezar a cambiar. ¿Que si se puede mirar qué? En cada uno de esos 40 locos. Es decir, yo recojo la locura tuya en mí porque tú estás sosteniendo mi propia locura. La psiquiatría es una forma de locura, donde la psiquiatría necesita locos para sostener un sistema de explotación económica que se llama la venta de todos los fármacos. De los fármacos psiquiátricos y del sistema de hospicios psiquiátricos y las casas de sanación y todo ese tipo de cosas. Si yo voy a invertir el asunto y me voy a la economía máxima, entonces yo como psiquiatra me voy a confrontar. Es que este es maníaco. ¿Y qué hay de manía en mí cuando me he hecho los 500 pesos de la pastilla al bolsillo? Porque ¿y de qué voy a vivir? O sea, ¿en qué mundo maníaco estoy viviendo cuando gracias a que yo vendí la cantidad de, llamémoslo, cualquier medicamento psiquiátrico, nómbrenme en alguno, no recuerdo. Ritalina. Ácido valproico, Ritalina. Bueno, ese sí es psiquiátrico, ¿no? Sí, pues llega a ser psiquiátrico. Fluoxetina, la fluoxetina, el Prozac. Bueno. Todo este tipo de fármacos. Miren el sistema maníaco, el sistema económico, cómo funciona en manía. Yo le vendo a estos loquitos y a la familia de los loquitos porque yo tengo que ir el domingo a consumir al centro comercial. Y entonces voy al centro comercial y chévere, pues la estoy pasando súper rico y es que mi sabiduría, mi conocimiento me da la condición aventajada de vivir mejor que lo que vive el loquito. Pero resulta de que lo que estoy alimentando allí es la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque no le permito al otro reivindicarse, pero lo peor, no estoy dando paso a la reivindicación de mi propia locura que me podría llevar a la transformación real de la vida y la forma de habitar el universo de estos que llamamos loquitos. Un poco, conversar con la locura mía
y la locura de cada uno, Ajá. como cuando también nos invitan a verse con la muerte como su amiga, como su aliada, pues no sé si es por ahí. Sí, sí, con todo el sentido. La conversación mía con la esquizofrenia fue exquisita, y fue reconocer de que gran parte de los llamados esquizofrénicos son personitas de una sensibilidad impresionante, muy permeables al embate, a los invasores externos. Y entonces llegan agentes de todo tipo a querer morder de la energía que está viviente. O sea, llegan allí los parásitos astrales, llegan los desencarnados, llegan incluso los vivos a alimentar ese estado enfermizo. Y uno descubre, por ejemplo, en el campo terapéutico, cómo la madre tiene rasgos esquizoides y entonces el hijo los desarrolla hipostasiadamente, es decir, los lleva a su máxima expresión. Porque la madre somos las que, pues leyendo a Yocasta y otros textos y lo que hemos conversado aquí en varias ocasiones, llevamos a todo. Ajá. Pues a la locura, a la bulimia, a la esquizofrenia. Ajá. Y lo que descubríamos en el trabajo terapéutico es que esa madre esquizoide que produjo ese hijo en un momento esquizoide, para ser más claros, porque muchas veces no es que la madre sea esquizoide, sino que el hijo fue concebido en un momento de esquizofrenia, Sí. de fragmentación, de crisis. ¿cómo? De crisis emocional, ¿cierto? Entonces, hablo de un caso concreto. Ella quedó en embarazo de un señor al cual no quería, pero al quedar en embarazo entró ahí como, ¿qué hago yo con mi familia? ¿Cierto? Tengo que casarme. Eso fue un choque que la fragmentó. Luego tiene el hijo y el hijo es diagnosticado con esquizofrenia, ¿cierto? Con arranques de consumo de drogas psicoactivas. Y resulta de que la señora va a mi consulta y empezamos a trabajar y a reelaborar lo que pasó allá en esa concepción y lo que pasó en el proceso de gestación y la forma de relación con el hijo. En la medida que ella va cambiando, el hijo empieza a cambiar. Y ese hijo empieza a encontrar su camino y a encontrarle vía, razón de ser a su existencia en responsabilización de su propia vida. Dijéramos que no llega a ser un ser totalmente equilibrado, pero es un ser que, por ejemplo, le gustan las artes, entonces se mueve en el campo artístico y no tiene mayores problemas ni mayores dificultades en el despliegue de su sentido artístico, y vive por cuenta propia. Fue muy muy bienaventurado porque además consigue padrino, consigue un padrino que le patrocina su carrera, su sentido artístico. Él es un artista manual, entonces se da la posibilidad de encontrar un joyero que comercializa lo que él produce y además pues le da cabida en su casa y entre su familia, una cosa así toda bonita. Estoy hablando de un ejemplo así de paso para que lo entendamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces lo que llamamos locura no es sino una manifestación de algo que todavía no comprendemos, de algo que todavía no integramos? ¿Qué le digo yo a las madres que van a la consulta porque tienen un problema con el hijo? Cambie usted para que él pueda cambiar. Porque hay coadicción. Porque hay coadicción, codependencia.
El origen está Pues ahí. que el origen es de uno y no, ¿cierto? Está en uno y no en el hijo. ¿O El cómo es la origen, explicación? el origen está en la convergencia sincrónica entre los dos. Él llegó ese hijo llegó A través de mí. a experimentar con esa madre lo que significa ese tipo de calamidad familiar que se llama locura, ¿cierto? Esa madre dio con ese hijo porque necesita llenar algún tipo de vacío o hay una falta en ella que todavía no supera. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en el caso particular que les nombraba? Es el lugar que ella le vino a dar a ese hijo a nivel imaginario, desde el campo emocional, ¿cierto? El imaginario tiene que ver con el campo emocional. Entonces miren cómo ubicamos el asunto. El imaginario desde el vientre es aquello que inconscientemente no reconocemos y que se representa en una emocionalidad descontrolada o en una sintomatología cualquiera. Y muchas veces el hijo viene a ser el síntoma de la madre. Vuelvo al asunto. ¿Cuál era la lógica? Que se sintió, esa madre se sintió como segregada de una familia en la cual no hallaba su lugar y para hallar importancia Trasladó. según la percepción personal era que tenía que ser hombre. ¿Qué le falta a una mujer para ser hombre según el imaginario El pene. de nosotras? Sí. El pene. Entonces ese hijo quedó allí en el lugar del esquizofrénico que iba a estar en compañía de esa mamá permanentemente. Pero ella llega y madura, llega un momento de madurez de la vida donde dice, no, esto, pues la vida me tiene que dar otra oportunidad, otro chance. Yo no he hecho nada con mi vida. Y justamente se estaba resignando a vivir una vida de ser sostenida por el esposo con una inteligencia desbordada, una inteligencia desbordada que no sabía qué hacer con ella ni cómo canalizarla, por cierto, desarrollando liderazgo social, trabajando con comunidades, pero solamente desde lo que significaba el voluntariado. O sea, ella no le hallaba forma de recursividad económica a esa inteligencia. A partir de que se da cuenta de que echó a perder su propio potencial, empieza a estudiar y a darle vía a su vida. Ella encuentra la vía de su existencia y el hijo encuentra, por otro lado, la vía de su realización. Claro, Un ejemplo así, pues, bellísimo. como vuelvo con ese asunto porque me parece magnífico. Entonces, para que lo aterricemos más concretamente, primero, aprender a respirar. Segundo, preguntarme por mí mismo, ¿qué es lo que está produciendo en mí la desconexión? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no conecta en mí? ¿Cómo la emocionalidad conduce mi existencia? Tercero, hay que trabajarse internamente y quiero hacer público un retiro que tenemos el 2, 3 y 4 para este mes que viene, junio. Vamos a hacer un retiro que se llama La Segunda Conciencia. Tenemos una invitada internacional, viene de Richmond, se llama Isabel, a propósito se llama. Sí. Isabel Pinto, Tocaya. Ay, terapeuta integradora. Vamos a hacer una interacción entre un chamán que trabaja los temas cales, mi enseñanza personal y la integración a través del Reiki, los masajes y las enseñanzas que esta terapeuta pues ya viene difundiendo en Estados Unidos para hacer viable eso que podríamos llamar vivir la segunda conciencia. Vivir la segunda conciencia sería la conciencia del sentimiento y el vientre desde la mente. Como desde la mente
podemos direccionar. A ver, sentimiento sin razón, ya decíamos aquí, se vuelve la perdición. Emocionalidad sin sentimiento se va a la descarga y nos lleva por el mundo de la locura, ¿sí? Esquizo quiere decir pérdida del diafragma, ¿sí? Originalmente es pérdida del diafragma. Cuando la vida es gobernada por nuestra emocionalidad, nos lleva por el mundo de la locura, de desvarío, del delirio, ¿cierto? La integramos al sentimiento y la podemos direccionar en amor, pero a veces sí, a veces no, a veces la integramos, a veces no. La mente entonces nos permite que ese sentir sea conectado con la emocionalidad. A quienes estén interesados en el retiro, integración en la segunda conciencia, 301-640-9590, 301-640-9590. Nuestro contacto, Marleni, para quienes se sientan pues convocados y quieran participar con nosotros en este retiro, que es una apuesta, sí, es puente, el primer puente de junio. Esta apuesta integradora entre lo que es mente, corazón y vientre, segunda conciencia. Muy, muy interesante. Un puente bien vivido. Vamos a saludar, antes de irnos, a alguien que nos acompañó también en este programa, Ángeles Botti Miralles desde España, Zenaida de la Cruz, Sor María Jiménez y Oletía, nos están escuchando desde España. Uy, qué rico, qué maravilla. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué bonito no programa. No se imaginan gracias. todo lo que he aprendido hoy. Muchas gracias a todos los oyentes de su programa ¿Por qué enfermamos? Por escucharnos todos los martes a través de Radio Zipa Estéreo, también a quienes escuchan nuestra repetición a las 9 de la noche y quienes nos escuchan por YouTube y están pendientes también de las transmisiones en Facebook. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?